Su Biblia en Génesis 33:10. Let's go ahead and open our Bibles to Genesis 33:10. Génesis 33:10. Genesis 33:10. Dice la palabra del Señor, y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado gracia en tus ojos, asente, porque he visto tu rostro, como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me ha recibido. And the word says, and Jacob said, no, please, if I have now found favor in your sight, then receive my present from my hand. Inasmuch as I have seen your face as though I have seen the face of God, and you were pleased with me. Para aquellos que conocen la historia, For those of you that know the story, saben con quién está hablando Jacob. know who Jacob is speaking with. Pero aquellos que nunca han leído este pasaje se pudieran imaginar que Jacob está hablando con un ángel. But for those of you that don't know the story, you can imagine that he might be speaking to an angel. Pudieran pensar que está hablando con el Padre, You could think that he's speaking to the Father, con alguien que ha sido benévolo, que ha sido bueno. to someone that has been good with him. Pero Jacob no está hablando con nadie que haya sido bueno con él. But Jacob isn't speaking to anyone that's been good with him. Jacob está hablando con la persona a quien él le robó la primogenitura. Jacob is speaking to the person that he stole his inheritance from. Está hablando con su hermano Esaú. He's speaking with his brother Esau. Y mira las palabras que le dice: And look at the words that he uses. si he hallado gracia en tus ojos, recibe este regalo. If I have found grace in your eyes, receive this present. En una búsqueda de las Escrituras encontré que la palabra gracia aparece 290 veces en la Biblia. In a search through the scriptures, I found that the word grace appears 290 times in the Bible. Comienza con Génesis 14 veces. It begins in Genesis 14 times. Termina con Apocalipsis 5 It veces. finishes in Revelation 5 times. No aparece en 15 libros del Antiguo Testamento. It does not appear in 15 books of the Old Es decir, Testament. que la encontramos solo en 24 libros del Antiguo Testamento. As such, there's only 24 books in the Old Testament that we see it in. No aparece en 2 libros del Nuevo Testamento. It doesn't appear in 2 books of the New Testament. Por lo tanto, está en 25 libros del Nuevo Testamento. As such, it is in 25 books of the New Testament. La palabra gracia es un término utilizado por todos los escritores de la Escritura, The word grace is a term used by all biblical writers, o por la mayoría de for the ellos, majority of them, con una considerable variedad de with significados. a considerable variety of meanings. Es decir, que no siempre significa lo mismo. That's to say, not every time it means the same thing. Propiamente dicho, la gracia sería aquello que da gozo, placer, deleite, dulzura, hermosura. That's to say, grace, properly speaking, is to give joy, pleasure, delight, sweetness, beauty. Vana es la hermosura, pero la gracia. Translate that. Vana es la hermosura, pero la gracia. I want to leave it like that. Vain is The beauty, beauty. but grace, La gracia. Aquello que embellece a una persona. that which makes someone beautiful. Gracia también es buena voluntad, bondad, misericordia. Grace is also goodwill, kindness, mercy. Quizás la tercera aserción, el tercer significado o aplicación de la palabra gracia en la Escritura es la bondad de un amo hacia un esclavo. And perhaps the third meaning or definition is the kindness of a master towards his slave. Por lo tanto, esa analogía nos lleva a pensar en la gracia y su significado en cuanto a la bondad de Dios para con el hombre. Therefore, by analogy, grace has come to mean the goodness of God towards man. Los escritores del Nuevo Testamento al final de las epístolas suelen invocar el favor y la gracia de Dios sobre sus lectores. The New Testament writers at the end of their various epistles lead us to seek favor and grace for God upon their readers. Al menos en 4 epístolas el apóstol Pablo termina utilizando la gracia de Dios sea con vosotros. At least in 4 epistles, Paul uses the word grace in his final writings. Además, frecuentemente se usa la palabra gracia para expresar el concepto de la bondad dada a alguien que no lo merece. Furthermore, the word grace
grace is used to express the act of kindness towards someone who does not deserve it. Favor no merecido. Favor that is unmerited. Especialmente aquel tipo o grado de favor otorgado por Dios a los pecadores. Especially that type of favor that is granted to sinners through Jesus Christ. Déjeme leerle en Efesios capítulo 2 los versículos 4 y 5. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida con Cristo. Por gracia sois salvos. Ephesians 2:4 and 5 say, but God, who is rich in mercy, because of his great love with which he loved us, even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved. Por lo tanto, la gracia es el favor inmerecido de Dios para con el hombre caído, por el cual, por amor a Cristo, el unigénito, el Padre lleno de gracia y verdad, ha provisto redención al hombre. Therefore, grace is the unmerited favor of God towards the fallen man, by which for the sake of Christ, the only begotten Son of the Father, full of grace and truth, has provided for man's redemption. Dios desde la eternidad ha determinado ofrecer su favor a todos los que tienen fe en Cristo como Señor y Salvador. From eternity, he has determined to offer his favor to all those who have faith in Christ as Lord and Savior. Escúcheme bien, Listen carefully. no hay otro medio de salvación. There is no other means of salvation. Voy a decir algo y quisiera que todos lo repitan. Solo Cristo salva. I want to say that only Christ saves. Solo Cristo salva. Only Christ saves. So, el hecho de que Cristo te haya encontrado es un motivo that Christ has found you is de agradecimiento. for graciousness, gratefulness. Hay un sentido de la gracia que encontramos en las Escrituras que es al cual hoy queremos referirnos. There's a meaning for grace that we find in the scriptures that today we'd like to refer to. Y es un sentido de la gracia conectado a las circunstancias. And it's the idea of grace connected to circumstances. Y vamos a ver dos hombres y una mujer que tuvieron circunstancias en su vida y cómo operó la gracia de Dios en ellos. We're going to look at two men and a woman that had circumstances in which grace operated in their lives. Estas personas de la Biblia hallaron gracia en medio de las circunstancias. These individuals in the Bible looked for grace in the middle of their circumstances. ¿Y por qué se vuelve para mí relevante esto? Porque todos nosotros atravesamos circunstancias. And why is this relevant for me? It's because we all face circumstances. Y en medio de las circunstancias nuestras que pueden ser muy variadas, And in the middle of our circumstances, with which they can be very varied, podemos hallar la gracia de we Dios. find grace of God. Dios quiere que tú experimentes gracia God en wants medio, you to experiment His grace in your life, en medio de las in circunstancias. the middle of your circumstances. La primera persona de la que quiero hablar es José. The first person I'd like to talk about is Joseph. La historia de José está entre los capítulos 37 al 50 de Génesis. Joseph's story begins in chapter 37 and ends in chapter 50 of Genesis. Así que estamos hablando de una persona a la que Dios quiso dedicarle una porción amplia de la Escritura. So we're talking about a person that God wanted us to dedicate a significant amount of the portion of Genesis to. Un hombre que a los 17 años, diríamos nosotros, cayó en desgracia. A man that at the age of 17 we would say he fell to disgrace. Después de haber sido el hijo mayor de la esposa preferida de Jacob, después de haber sido el hijo mayor de la esposa preferida de Jacob, por la que trabajó 14 años, The son that was the eldest of his favorite wife Rachel, with whom he had worked for 14 years to be able to marry. era el hijo preferido y protegido de su padre, He was the favorite and protected son of his father, quien además tenía la capacidad de soñar con revelación. who had the ability to dream with revelation, Y también tenía la capacidad de parte de Dios de interpretar los sueños. and the capacity through God to interpret those dreams. Hay hermanos que sueñan con revelación. There are brothers that dream with revelation.
A veces Dios revela mensajes importantes a través de un sueño. At times, God reveals important messages through dreams. No todos los sueños Not every dream. tienen un significado, tienen una revelación, pero muchos lo tienen. Not every dream has a message or a revelation, but some do. Entonces ahora este joven protegido, bendecido, mimado de su padre, Now, this young man that was favored and protected by his father tiene dos sueños que provocan la envidia de sus hermanos que no tenían muy buena reputación. has two dreams that provoke the envy of his brothers who did not have the best reputation. Tratan de asesinarlo, They try to kill him. pero finalmente se lo venden probablemente a sus peores enemigos. But instead, they give him to their worst enemies. Se lo venden a los ismaelitas. They sell him to the Ishmaelites. Los ismaelitas eran árabes, They were Arabic, descendientes de Ismael. descendants of Ishmael. El hijo rechazado, The rejected son, el hijo desechado de Abraham the abandoned son of Abraham. por el hombre. By man. Pero cuidado, But be careful. porque en el desierto Dios vio a aquella madre y le dijo, no te preocupes, al muchacho no le va a pasar nada, yo lo voy a bendecir a él Because también. God in the desert saw this woman and her son, he said, I will not abandon them. Pero imagínense, dos hermanos que han estado en pugna por miles de años, But imagine two brothers that have been at odds for thousands of years, hasta el día de hoy, even to this day. a eso se los vendieron los hermanos de José. To those individuals, they sold Joseph. Entonces llega a Egipto y es vendido como esclavo. And so he gets to Egypt and he is sold as a slave. So vayan mirando la panorámica, vayan mirando la desgracia en la que cayó este hombre aparentemente. So start looking at this disgrace, what has fallen to this man apparently. Pero cuando llega allí lo compra el jefe de la guardia de Faraón. But when he gets there, he's bought by the captain of Pharaoh's guard. Lo lleva para la casa y lo encarga de todo. He's taken home and he's made the master, not the master, but the manager of the house. ¿Sabe lo que pasó? Do you know what happened? Que en todo lo que hacía brillaba. In everything that he did, he excelled. Déjeme leerle un par de versículos. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y ahora viene el versículo, la última porción de este versículo, que parece que fue el gatillo que disparó el problema. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. The word says, so it was from the time that he was made overseer of his house, and all that he had, that the Lord blessed the Egyptian's house for Joseph's sake. And the blessing of the Lord was on all that he had in his house and in the field. Thus he left all he had in Joseph's hand, and he did not know what he had except for the bread with which he ate. And this is the verse that was probably the problem starter. Now Joseph was handsome in form and appearance. So, lo había encargado de todo excepto de la mujer. So he had made him the overseer of everything except his wife. Me recuerdo que hace un tiempo tuvimos una reunión de matrimonios, creo que fue así, Recently we had a reunion of matrimony. y el pastor Josué dijo, podemos encargar todo, And Pastor delegar todo a otros, finish. menos la atención del cónyuge. And Pastor said that we can leave everything to others except the attention of our spouse. Yes. ¿Sí? ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Delégalo todo excepto eso. Take care of everything except that. Pero la historia dice que aquella mujer se enamoró de José But the story says that woman fell in love with Joseph, y lo quiso atraer así. and she wanted to have him. Josué huyó y ella lo acusó. Joseph José. ran away and she accused him. Y ella lo acusó. Eso provocó que lo llevaran a la cárcel. That provoked him to be imprisoned. Sigue la desgracia creciendo. The disgrace continues to Sigue, grow, digo, solo así veríamos nosotros el problema. according to how we would see the problem. Lo que pasa es que todos ustedes se saben el final de la The historia. problem is everyone here knows the end of the story. Si ustedes no se supieran el final de la historia, ustedes pensarían que el hombre cayó en desgracia. If you didn't know the end of the story, you would think he had fallen so far into disgrace. Llega a la cárcel. He gets to jail. Pero escúchame lo que te voy a decir. But listen to what I'm going to tell you. Cuando Dios está en el asunto, When God is on the job, hasta en la cárcel te prospera. even in jail, he prospers you. Mira lo que dice la Escritura.
Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero, cada vez que hay un pero, esto es tremendo. Jehová estaba con José y extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las cosas que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. The word says that Hallelujah. Joseph's master took him and put him into the prison, a place that the king's prisoners were confined, and he was there in the prison. But the Lord was with Joseph and showed him mercy. He gave him grace in the sight of the keeper of the prison. And the keeper of the prison committed to Joseph's hand all of the prisoners who were there. Whatever they did, it was his doing. The keeper of the prison did not look into anything that was under Joseph's authority, because the Lord was with him, and whatever he did, the Lord made prosper. So, como nosotros estamos leyendo en retrospectiva, ahora nosotros podemos ver que la vida de José estuvo llena de circunstancias. So now that we're looking at the retrospect of Joseph's life, we're able to see that his life was full of grace. Estaba en un proceso. He was in a process. Yo les he predicado algunas veces a ustedes la diferencia de un proceso y un evento. I've preached before about the difference between a process and an event. Un evento pasa. An event passes. Hoy estamos reunidos aquí, esto es un evento. Today we're together in this place. This is an event. Algunos de ustedes cuando salgan de aquí no se van a acordar de que yo prediqué. Many of you, when you leave, might not remember what happened today. Lo bueno es que va a estar en YouTube. The good thing is it'll be on YouTube, Y entonces usted puede ir y chequearlo. and then you can go and check. Pero eso es lo que pasa con los eventos. But that's what happens with events. Los eventos son momentos maravillosos. Events are beautiful. Bueno, pueden ser or momentos they can be maravillosos, beautiful, pero pasan. but they pass. Cuando Dios te somete en un proceso, When God submits you to a process, en el proceso tú aprendes, tú maduras, tú in the creces. process you learn, you mature, you grow. De manera que aunque el evento pase, el proceso queda. In a way that if an event passes, the process stays. Entonces nosotros podemos ver en la vida de José que fueran como escalones y difíciles de subir, So we can see in Joseph's life that there were steps and they were difficult to climb, pero utilizados por Dios para el propósito final. but utilized by God for his final purpose. Y en todo el proceso dice la palabra que Dios le daba gracia a José, And in the middle of that process, we see that God gave grace to Joseph, a fin de que el propósito se cumpliera. such that the purpose was resolved. Estando preso, interpretó 2 sueños. Being in prison, he interpreted 2 dreams. Uno de ellos, buenísimo. One of them was great. Tú ni te preocupes que te van a reponer. He said, "You don't even worry, you're going to get repositioned in your job." Pero el otro también, no te preocupes que te van a matar. The other one said, "Don't even worry, they're going to kill you." ¿Ok? Ahora, cuando aquel que iba a salir de la cárcel en victoria, gloria a Dios, So when the one that was going to leave in victory left, se iba a ir, José le dijo, acuérdate de mí. he was on the way out and Joseph told him, "Please remember me." ¿Será que algunos de nosotros le hemos dicho a algún ser humano, oye, acuérdate de mí Can we relate that we've run into someone and said, "Hey, remember me," cuando tú estés en una posición buena? when you're in a good position? Pasaron 2 años 2 years passed, y si te vi no me acuerdo. and if you saw him, you wouldn't remember him. Yo estoy seguro que algunos de ustedes han pasado por esa experiencia. I'm sure some of you have also gone through that. Que conocen a alguien que podía haberlos ayudado, que podía haberlos sacado del bache, que podía darle la mano, que podía... You remember someone that would be able to help you and they don't remember you. Pero esa persona se olvidó That person is forgotten que podía ayudarte. that they could have helped. So, pasaron estos 2 años, nada sucedía, 2 years passed, nothing has happened, hasta que el que soñó fue Faraón. until the one who dreamed was Pharaoh. Mira, cuando Dios quiere cumplir el propósito, hasta Faraón sueña. But when God wants to complete the purpose, even Pharaoh dreams. El que usted cree que está en una altura hasta ese sueña. The one that you think is too high, even that one has a dream. Y ahí estaba el envidiado, el desechado, el injustamente castigado, el que lo perdió todo, el olvidado. And there was the envied one, the rejected one, the unjustly punished one, the one who had lost everything, the forgotten one.
Pero ahí estaba el que Dios había preparado para este momento. But he was there prepared for what God had prepared for this Y lo moment. había preparado con el propósito de salvar aquella nación, aquel pueblo. And he was prepared in order to preserve the life of his people. So, en medio de las desgracias, en cada paso de su vida, Dios está presente, dándole gracias y poniendo favor a su disposición. In the midst of all this misfortune in his life, God is present, giving him grace and putting favor in the eyes of those around him. Donde quiera que este hombre ponía las manos, Dios lo prosperaba. Wherever he put his hands, God prospered him. ¡Qué maravilla! What a miracle. Usted se imagina que usted tuviera esa unción en su vida. Can you imagine having that anointment in your life? Que donde quiera que usted ponga su mano, Dios lo prospere. That wherever you put your hands, Que es que God usted no will tiene que prosper. hacer, que es que usted no tiene que hacer nada porque Dios lo está That you haciendo don't por have to do usted. anything because God is doing it for you. Bueno, lo que pasa es que por eso él le pone a su hijo Efraín. And that's why he names his youngest son Ephraim. Porque dice, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Which means God has caused me to be fruitful in the land of my affliction. ¿Será que estás atravesando una circunstancia en tu vida hoy para que lo que no tiene explicación Could it be sea, that you're going through a circumstance in your own life that today has no explanation, sea utilizado por Dios para moldearte a fin de cumplir el propósito en tu vida? and that circumstance is used by God to mold you and season you for a higher purpose? ¿Será que Dios te está preparando para un propósito superior? Could it be that God is preparing you for a greater purpose? Mire, si se olvida de todo lo que yo le he dicho, acuérdese de esto que le voy a decir. Listen, if you forget everything else that I said, please remember this. La unción de multiplicación nace del sufrimiento del desierto. The anointing of multiplication is born through the suffering in the desert. So, a lo mejor algunos de ustedes dicen, pastor, si tú supieras el desierto que yo estoy atravesando. So some of you might say, Pastor, if you can imagine the desert that I'm going through. Hoy hablamos de la importancia durante la alabanza de ser llenos, de habitar en la presencia del Espíritu de Dios. During worship, we talked about how important it is to be filled with the Holy Spirit. ¿Estás en el desierto? Are you in the desert right now? Ahora mismo tú estás Right en el now, are you in desierto. the desert? Lo único que estás viendo es arena, The only thing you see is sand, tunas llenas de espinas. thorns. Ríndete al Señor. Give yourself to the Lord. Ríndete al Espíritu de Give Dios. yourself to the Holy Spirit. Porque probablemente Dios te está preparando para un propósito superior. Because it's probable that the Lord is preparing you for something greater. Esther es una joven cautiva, Esther is a captivated woman, huérfana de ambos padres. orphaned from both parents. Una circunstancia muy dura en cualquier época de la historia, A very difficult circumstance in any era, pero mucho más en la época en que le tocó vivir a Esther. but much more so in the life that Esther had to live. Es adoptada por su primo Mardoqueo, She's adopted by her cousin Mordecai, quien le sirve como mentor y guía a fin de cumplir el propósito. who serves as her mentor and guide in order for her to fulfill Es it. llevada al Palacio Real para someterse a un concurso de belleza. She's taken to the royal palace for a beauty contest. Esta mujer tiene que haber sido ella, She must have been beautiful. pero sabe, además de la belleza que tenía, lo que pasó, But you know, aside from her grace, what she had, que Dios pone gracia en ella God puts grace in her ante los ojos del rey. before the eyes of the king. Y yo estoy seguro que el resto de las competidoras eran mujeres bellas también, And I'm sure that the other competitors in the beauty contest were also beautiful, pero ninguna tenía la gracia de Dios. but none had the grace of God. ¿Y por qué era necesaria la gracia de And Dios? why was it necessary for her to have grace? Porque ya el Señor sabía el final de la historia. Because the Lord already knew the end of the story. El Señor sabía que en un momento determinado esta mujer iba a ser clave para proteger a su pueblo. Because he knew that at some point this woman would be necessary for the salvation of his people. Entonces Esther gana favor ante los ojos de los que lo veían. So Esther gains favor in the eyes of all those who saw her. Es elegida entre todas las doncellas como una estrella. She is chosen from all amongst her like a star. Eso es lo que significaba su nombre persa, Esther, That's what her estrella. Persian name meant, star. Su nombre hebreo es Abasa. Her Hebrew name was Adasa. So, como una estrella es elegida, es resaltada, So like a star, she's lifted up porque halló gracia ante los ojos del rey. because she found grace in the eyes of the king. La verdadera identidad de esta mujer ha pasado
por debajo del radar de los servicios secretos del rey. The true identity of this beautiful woman had passed under the radar to the king's secret service. So, ella es hebrea, So she's a Hebrew. pero parece que el servicio secreto no se dio cuenta de lo que estaba But pasando. it's led to believe that the secret service of the king had not noticed. Se levanta un enemigo del pueblo de Dios. An enemy of her people rises up. Un hombre que iba tan atrás como al tiempo en que Samuel mató a Agag, A man whose history takes him all the way back to Agag, who was killed by Samuel, uno de los enemigos del pueblo one de of the Dios. enemies of the people of Israel. Naamán era un agageo. Naaman was a Agagite, I'm sorry. Un descendiente muchas generaciones después de aquel rey. a descendant of that king against Israel. Odiaba a Israel. He hated Israel. Quería He destruirlo. wanted to destroy it. Pero ya Dios había preparado las condiciones But God had already prepared the conditions para que el pueblo fuera protegido. for the people to be protected. El decreto que Amán quería que el rey firmara iba a afectar a Esther. The decree that Amman wanted the king to use would affect Esther, Y la pregunta no se tarda. and the question doesn't take too long. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Who knows if for this moment the queen has come? Pero hay una disyuntiva. There's a contradiction. There's a contradiction. No, maybe that's not the right word. That's okay. Hay una disyuntiva y en medio de esa disyuntiva hay una circunstancia. There's a dilemma, and in that dilemma there's also a circumstance. De pronto la gracia y el favor que Esther ha alcanzado pudiera verse empañado. Suddenly all the grace and favor that Esther had gained could be clouded. ¿Sabe cuál era la Do circunstancia? you know what the circumstance was? Que a menos que la reina fuera llamada por el rey, no podía presentarse ante él. Unless the queen is called, she cannot present herself in front of the king. Había el peligro de que el momento en que ella cruzara el patio real, There was the danger that if she crossed the royal chambers, si el rey no extendía el cetro, if the king did not extend his scepter, aquella mujer fuera condenada a la muerte. that woman would be condemned to death. So Esther hizo lo que sabía hacer So Esther did what she knew to do, y ordenó ayuno. and she ordered fasting. Un ayuno de 3 días, total. Fasting of 3 days. Nadie coma, nadie tome agua, nadie, nada, absolutamente nada. Ayuno total, 3 días. Nobody eat, nobody drink, nothing for 3 days. Y entonces dijo lo siguiente: And then she said the following: yo entraré a ver al rey, I will go in to see aunque el rey no me ha llamado. even if the king has not called. Escuche esto a ver si aquí hay alguno bravo que pueda decir lo que ella dijo. And listen to what she has to say in case there's any break. Y si perezco, que perezca. And if I die, I die. Habrá alguien aquí que está dispuesto a decirle: Señor, si tú me has mandado, yo voy, y si perezco, que perezca. Is there someone willing to say that, Lord, wherever you send me, even if I die, I die? Pero yo cumplo tu But voluntad. I will go with your will. So, el milagro toma lugar, el rey extiende el cetro y acepta su visita. So the miracle takes place. The king holds his scepter out and accepts her visit. No solo Esther ahora ha hallado gracia y favor ante los ojos del rey. Not only has Esther now found grace and favor in the eyes of the king, No, es que ahora el pueblo de Dios también, que está a punto de ser aniquilado, necesita de ese favor y de esa gracia. but no, also the Hebrew people who are about to be annihilated need that grace as well. Entonces, aquel hombre que se ha levantado en contra del pueblo de Dios, aquel enemigo del pueblo de And Dios, so this enemy that has risen up against the people of God, el mismo día that same day que él había planificado that he had planned ahorcar a Mardoqueo en una horca especial, to kill Mordecai, ese mismo día, el 13 de Adar, the 13th of Adar, ese es el mes hebreo, es the el 12th month of the Hebrew calendar. duodécimo mes. Aquel día, aquel hombre pereció él y toda su familia. That enemy of Israel perished himself and all of his family along with Y him. el pueblo de Israel recibió un edicto de parte del rey autorizándolo a defenderse si venían a quitarle sus propiedades. And the people of Israel received an edict to protect themselves from the king. So, las circunstancias muy adversas, pero la gracia de Dios abundante. The circumstances were very adverse, but the grace of God was abundant.
¿Será que como Esther la única alternativa que nos queda es arriesgarlo todo y entrar a ver al rey? Could it be that, like Esther, our only alternative is left to go and risk it all to go and see the king? ¿Estaríamos dispuestos a arriesgarlo todo Are we willing to risk everything por cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas? to fulfill God's plan for our lives? Yo estoy seguro que el Señor no nos dejaría en vergüenza, I know that God wouldn't leave us in disgrace porque Dios es bueno. because God is good. Nehemías es un hombre que, aunque en una posición privilegiada, Nehemiah is a man who is in a privileged position. era parte del pueblo cautivo que aún no había retornado de los 2 regresos anteriores del exilio. But he was part of the captive people that had not returned for 2 years, as reported by Ezra. Para ubicarnos un poquito en la historia de Esther que les conté es un poco antes de la historia de Nehemías. So to find ourselves in history, the story of Esther is a little before the time of Nehemiah. Ya Dios había cumplido la profecía de Isaías con respecto a Ciro, God had already fulfilled the prophecy of Isaiah according to Cyrus, quien fue llamado por su nombre 100 años antes de nacer. who was called by name 100 years before his birth. A mí me parece que eso es una maravilla. I think that's a miracle. Ahora Nehemías recibe la noticia de las circunstancias. Now Nehemiah receives news of his circumstance. ¿Cuál es la circunstancia? What is the circumstance? El pueblo que está en la tierra, The people that are on the earth que habían salido en emigraciones anteriores para retornar a that Israel, left in previous immigrations to return to Israel están siendo oprimidos por los enemigos, are being oppressed by their enemies porque los muros todavía estaban derribados. because the walls were still destroyed. Es interesante que el profeta Ageo, que es un profeta de ese tiempo, le llama la atención a Israel y les dice, ¿cómo es posible It's interesting that at the time there was a prophet named Ageo that calls to his people and says, how is it possible que ustedes se han ocupado tanto de artesonar sus casas, de arreglar sus casas, that you guys have beautified your homes que han abandonado la obra de Dios? and you've abandoned the will of God? Entonces el resultado de abandonar la obra de Dios And as a result of abandoning the will of God, era que el muro alrededor de la ciudad no había sido reconstruido y los enemigos entraban y atacaban al pueblo de Dios. the walls themselves had not been rebuilt and the enemies of Israel were able to reach them. El pueblo no solo se había degradado en ese sentido, The people of Israel had not degraded themselves in only that way, sino, según nos cuenta Esdras 10, se habían envuelto en matrimonios paganos. but they had also gotten involved in marriages with pagan women. Dios le había prohibido estrictamente al pueblo de Israel God had strictly prohibited this to the que people of Israel. no podían casarse con las personas de otros pueblos que no fueran hebreos. That they could not get married to others that were outside of the people of Israel. Y el Señor sabía lo que estaba haciendo. And the Lord knew why he was doing ¿Sí o no? it. Yes or no? ¿Alguien cree que el Señor estaba siendo muy duro con ellos? Does someone think that God Que el was being Señor- too hard with them? Que el Señor se había equivocado en lo que That the estaba Lord had made a prohibiendo. mistake in regards to them? Léase la historia de Salomón nada más, Read the nada story of más, Solomon alone. para que ustedes vean el daño que le hizo a la nación de Dios, el pueblo escogido por Dios para traer al Mesías, So that you can see the damage that took place in the people of Israel. sencillamente porque Salomón decidió empezar a casarse con mujeres de otras naciones. Just because Solomon decided to marry women from other nations. El lugar que Dios había dicho, aquí voy a poner mi presencia, The place that God said, this is where I will put my presence. yo habitaré aquí en Jerusalén y de Jerusalén voy a dirigir toda la nación, I will reside in Jerusalem and expand outward. se convirtió en un lugar pagano, Was converted into a pagan place. lleno de idolatría, Full of idolatry. lleno de Full of sacrificios sacrifices a otros dioses. to other gods. Entonces por eso Dios había dicho, no hagan esto, So for that reason, God said, do not get married to others. porque esto va a traer como resultado que ustedes van a ir detrás de otros dioses Because this will lead to you following other gods. y la idolatría va a traer como resultado maldición sobre sus vidas. And idolatry will lead to destruction in your house. Entonces, físicamente la nación estaba desprotegida, So physically, the people were unprotected. pero aún espiritualmente los muros
tenían portillos abiertos por donde el enemigo atacaba. But spiritually, they were also exposed by which the enemy would be able to attack them. Y esto no solo estaba arruinando la ciudad, estaba arruinando sus vidas, su familia, sus finanzas. And this wasn't only ruining the city, but also their own lives, their families, and their finances. Y esas son las circunstancias que Dios utiliza para llamar a Nehemías. And those are the circumstances that God uses to call Nehemiah. Y a pesar de las limitaciones que Nehemías tenía, And despite the limitations that Nehemiah had, Dios lo usa. God uses him. Mire las limitaciones, porque a lo mejor a usted le va a parecer que las limitaciones era que era cojo, que no. Let's note the limitations, because maybe you're thinking he had a stumpy leg. Vivía en una ciudad distante de Jerusalén. He lived in a faraway city from Jerusalem. Era un hombre de quien dependía la vida del rey. He was a man that the king's life depended on. Era imprescindible. He was indispensable. Estaba muy ocupado en su servicio al rey como copero. He was the cupbearer, and he was very busy. No tenía los recursos necesarios para hacer un viaje de esta envergadura. He didn't have the resources to make a journey. Tenía enemigos que no solo se burlaban de él, sino que estaban dispuestos a interrumpir su obra y aún a matarlo. He had enemies that not only mocked him, but were willing to interrupt his work and even kill him. Le pregunto, ¿tenía limitaciones? Can I tell you, did he have limitations? ¿Tenía Was he in the circunstancias? middle of a circumstance? Bueno, estas son las circunstancias que Dios utilizó para cumplir el propósito. Well, these were the circumstances that God used to call him. Este hombre de Dios confió en su Señor, This man of God trusted his Lord. oró, He prayed, ayunó he fasted, y como resultado and as a result, experimentó la gracia, el favor y la misericordia de Dios sobre su vida. he experienced the grace, favor, and mercy of God in his life. Mire cómo él lo dice en Nehemías capítulo 2 versículo This is 8. how he says it in Nehemiah chapter 2, verse Dice, 8. y me lo concedió el rey. ¿Qué le concedió el rey? Lo que él le pidió. And he says, and the king granted that to me. And what is it that he asked for? What he had asked for, he received. Mire, le voy a decir un secreto. Let me tell you a secret. Dios le dobló la mano al rey. God twisted the hand of the king. Aun si él no hubiera querido, lo tenía que hacer. Even if the king didn't want to, he would have to do it. Porque mire lo que pasó. Because pay attention to what happened. Dice, me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. The word said that the king granted them to me according to the good hand of my God upon me. Entonces, aún el rey pagano tuvo que hacer la voluntad de So even the Dios. pagan king had to do the will of God. Escúchame esto. Listen to this. Va a haber paganos There are going to be pagans que van a tener que hacer la voluntad de Dios that are going to have to do the will of God para que tú cumplas el for you propósito. to complete your purpose. So, mi querido hermano, no hay circunstancia que Dios no pueda transformar por gracia. So brothers, there is no circumstance that God cannot transform by grace. A pesar de las circunstancias que estos dos hombres y esta mujer experimentaron, In spite of the circumstances that these two men and women experienced, la gracia, el favor y la misericordia de Dios estuvieron sobre ellos poderosamente para lograr el propósito en sus vidas. the grace, favor, and mercy of God were upon them, their lives powerfully in order to accomplish the purpose of their lives. Bueno, la palabra afirma que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. The word affirms that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. ¿Qué te hace pensar que el mismo Dios que obró en el pasado no puede obrar ahora? What makes you think that the God that had the power before doesn't have the same power today? ¿Qué limitación puede tener Dios? What limitations can God have? Él es el Dios todopoderoso. He's all powerful. No es un poquito He's poderoso, not a little powerful. es todopoderoso. He's all powerful. Y lo que él hizo ayer lo puede hacer What hoy. he did yesterday, he can do today. Puede que tú estés atravesando circunstancias, pero la gracia y el favor y la misericordia de Dios son nuevas cada mañana para tu vida. It could be that you're going through circumstances, but grace, favor, and mercy are reachable every day through God. Yo hoy quiero darle gracias a Dios porque Dios ha transformado las circunstancias en victoria para su gloria. I want to give thanks to God because He's transformed my circumstances into victory and glory for His name. Hoy nosotros podemos agradecer el cuidado de Dios sobre nuestras vidas. Today we can thank God for His care in our lives. Hoy podemos decir que Dios se ha glorificado a pesar de nuestras Today we can limitaciones, say that God is glorified despite our limitations. porque el bien y la misericordia del Señor me seguirán todos los días de mi vida. Because goodness and mercy shall follow me all the days of my life. So, yo hoy quiero asegurarme que tú entiendas que la gracia de Dios está disponible para ti. Today I want you to understand that God's grace is disposable and available to you. La gracia ha estado disponible para tu salvación.
It's available for your salvation. Pero la gracia está también disponible para que tú cumplas el propósito de Dios para tu vida. But grace is also available so you can complete God's purpose in your life. El proverbista dijo, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. The writer of Proverbs says, "And always acknowledge Him, and He shall direct your path." Yo hoy quiero orar Today I'd like to pray para que el Señor transforme tus circunstancias en oportunidades, so the Lord can change your circumstances into opportunities, para que puedas servir al Señor y traer gloria a su nombre. so you can serve the Lord and bring glory to His Y name. vas a poder experimentar el favor y la gracia de Dios abundantemente. And you'll be able to sobre tu abundantly vida. experience His grace and mercy in your life. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que cada uno de mis hermanos que hoy ha recibido tu palabra, aquel que ha tenido oídos para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia, hoy pueda entender que tú estás disponible para darnos gracia, favor y misericordia en medio de nuestras circunstancias. Te damos gracias porque a ti no te plugo quitarnos las circunstancias. No, por el contrario, te plugo ayudarnos en medio de las circunstancias para demostrar que tú eres Dios. Señor, y hoy nosotros dependemos de ti. Hoy nosotros, Señor, queremos acercarnos más a ti y queremos experimentar tu gracia una vez más. No solo para salvación, sino también para el cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas. Señor, yo te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, que selles esta palabra en sus corazones, que la palabra que tú le diste a cada uno de ellos en particular se convierta en vida para ellos y que ellos puedan vivir en la bendición del Señor, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, para traer gloria a tu nombre. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.